Martes en donde continúan los debates o las exposiciones, mejor dicho, sobre la despenalización del aborto, un tema que obviamente vamos a siempre a tener en carpeta porque, bueno, en algún momento se va a abordar el tema en el Congreso como debe ser, pero por el momento son exposiciones, ¿no? Ahora se reanuda justamente hoy el debate parlamentario, pero hubo ya una carta abierta de escritoras argentinas a favor de la despenalización. Y también hemos tenido la oportunidad de escuchar la exposición de la escritora Claudia Piñeiro al respecto, con quien estamos en este momento en línea. Claudia, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias. Bien, no, gracias a vos por atendernos. Bueno, una discusión que viene bastante avanzada, por lo menos ahora, y bueno, vos fuiste bastante clara en cuanto a las razones por las cuales estás a favor de esta despenalización, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo me habían pedido, me habían propuesto las personas que están a cargo de la campaña por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, si podía ir a hablar al Senado en este marco de expositores que van a las distintas comisiones que van a tratar el tema, y ahí yo expuse mi posición a favor de la ley. Y además, bueno, te quería sumar a lo que dijiste de que nos juntamos más de 250 en persona, pero más de que ya somos 400 escritoras argentinas firmando en distintas partes del mundo y de la Argentina para que se apruebe esta ley, que nosotros hicimos lo mismo que hicieron las actrices, que fueron otras 400, lo mismo que están haciendo ahora las arquitectas, la misma movida, hay otra movida igual de las locutoras. La semana que viene se juntan las periodistas mujeres, así que si alguna se quiere sumar de ahí también se va a poder sumar. Firman esta convocatoria María O'Donnell, Nancy Pasos, Liliana López Foresi y tantas otras, ¿no? Así que me parece que es como que las mujeres nos hemos organizado así como muy bien para mostrar que estamos pidiendo un derecho. Es un derecho que le pedimos al Estado, que es un derecho que tiene que ver con la salud pública, ¿no? Sí, vos utilizaste algunas novelas, ¿no es cierto?, para ejemplificar algunos casos. Nos gustaría que nos cuentes brevemente lo que puedas en cuanto a eso que has comentado. Bueno, yo en ese discurso en particular recomendaba leer Los Príncipes de Maine, la novela de Irving. Me sale ahora Los Príncipes de Maine, pero no es Los Príncipes. Se llamaba El Club de la Sidra en otra traducción. Sí, Los Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, por eso me confundían príncipes con reyes y no sabía dónde iba. Es una novela donde hay un orfanato, el director del orfanato es el Dr. Larch, y en ese orfanato, cuando él empieza, por supuesto van las mujeres embarazadas pobres a dejar sus hijos en adopción, y él mientras tanto va a cenar a la noche a las casas de los ricos que mantienen ese orfanato con donaciones, etcétera. Y en algunas de esas cenas los ricos les piden si le pueden hacer un aborto a la hija, a la mujer, a lo que sea de su familia. Entonces Larch se empieza a cuestionar por qué a los ricos tiene que hacerle un aborto y a los pobres a las mujeres recibirle un hijo que después de 9 meses de sufrimiento para abandonarlo, ¿no? Entonces empieza a ofrecerle la posibilidad del aborto también a las mujeres pobres, haciendo un acto como de equiparación, ¿no? Y a partir de ahí, Irving, que es un escritor muy genial, tiene mucho manejo de la historia, de la filosofía, de la medicina, etcétera, y la novela está plagada de referencias a lo que es el aborto en la humanidad, digamos, y Larch, a pesar de que hay un chico que nadie lo quiere, que nadie nadie lo adopta, que se llama Homero Wells, y que termina siendo casi su hijo, sigue pensando que las mujeres pobres tienen derecho a hacer un aborto. O sea, independientemente de que en su caso particular, que ese chico haya sido abandonado, le permite tener un hijo, prácticamente, ¿no? Sí. Pero él sigue pensando que las mujeres pobres también tienen derecho a hacer un aborto. Después, otra cosa, cada uno decide lo que hace. El derecho no implica que lo tengas que hacer. El tema es que esté el derecho. Sí, lo que da la sensación es que, justamente referido con esta novela que vos contás, es que, y que hoy lo vemos también en la ciudad, como que las mujeres pobres tienen que resignarse a morir o a tener la criatura como sea, y la gente que tiene un dinero puede elegir la forma de abortar, ¿no? Sí, y además
independientemente de eso, igual la mujer que puede elegir una forma más, con menos riesgo de abortar, igual lo hace en la clandestinidad, igual lo hace en condiciones vergonzantes, y eso también genera un trauma, ¿no? El trauma de haber hecho algo que no podés decir porque la sociedad te lo impide. A mí me pasó en este tiempo, desde que empezamos a hablar del aborto, y después de lo de la firma de las cartas, tiene un montón de gente que yo conocía, que yo no sabía que habían hecho un aborto, y que naturalmente ahora lo hablan, lo comparten, y se habla como una cosa que por supuesto nadie le gusta pasar, nadie le gusta tener que hacerse un aborto, pero es una circunstancia de la vida, a veces la vida te enfrenta a tomar determinadas decisiones, y que se puedan hablar y que vos encuentres a alguien que te abrace, te comprenda y que pueda ponerse de tu lado en esa circunstancia, es mucho mejor como sociedad a que te condenen a no decirlo y a sentirte un asesino por haberlo hecho. Claro. Ayer hubo una información que salió en el diario La Nación sobre la posibilidad de suavizar el proyecto de despenalización para sumar a aquellos diputados que todavía están indecisos. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto? Bueno, hay mucho tema, mucho lobby por el tema de la objeción de conciencia. Y también, o sea, los dos temas, vos sabés, objeción de conciencia y el tema de que de la niña, después de los 13 años, creo que puede ir sola a hacerse, claro. No sé exactamente de qué edad, de los 16, no me acuerdo de qué edad. Son dos temas que van a tener que discutir después, o sea, cuando los diputados aprueben la ley, si es que la aprueban y ojalá la aprueben, tienen mucho tiempo para discutir determinados puntos específicos y ponerse de acuerdo. Las leyes salen por acuerdos, no tiene que votarse como a veces se pretende una ley cerrada que propone alguien y sin ninguna modificación. Bueno, se pondrán de acuerdo ellos y saldrá una ley de consenso que contemple estas cosas. A mí la objeción de conciencia la entiendo, pero me preocupa en aquellos lugares donde puede haber por ejemplo, no sé, en alguna ciudad, en alguna provincia, en algún hospital puede ser que no haya nadie que esté dispuesto a hacer un aborto, eso me preocuparía, ¿no? Porque ya esto, por más que el médico no esté de acuerdo, a lo mejor lo que tiene que hacer es no dedicarse a la obstetricia, dedicarse a otra cosa. Si es que no sé, no lo sé, lo estoy pensando con ustedes. Habría que pensarlo porque es un poco delicado que alguien llegue a un hospital y que todos le pongan la objeción de conciencia y que no pueda y que tenga que hacer 400 kilómetros para poder hacerse un aborto. Sería muy delicado. Claudia, sabemos que estás apurada, pero queríamos preguntarte porque también vos cuando hablas sobre aquellos que están en contra de este proyecto, como apropiándose de la palabra vida, como si fuese, digamos, un tema que ustedes o quienes no estamos, que estamos a favor de esta ley, parece que no quisiésemos la vida. Sí, bueno, obviamente me parece que era la primera operación que había que desarmar y ya está desarmada un poco, ¿no? Porque me parece que todos los que están a favor de la ley, digo, quizás ustedes, periodistas, yo, escritores, los que trabajamos con la palabra, nos dábamos cuenta que estaba pasando esto, pero a lo mejor una persona que no está acostumbrado a este tipo de manejos se sentía incómodo, decía, bueno, pero entonces yo si no estoy con la vida, entonces no tengo que pensar que la ley tiene que ser aprobada. Entonces me parece que sirvió para que los demás se sientan respaldados, que uno no es un asesino porque quiere esta ley, que es lo que plantea, si ellos son por la vida, nosotros no somos por la vida, y me parece que muchos de los que decían que estaban de acuerdo por esa ley porque yo estoy de acuerdo por la vida, dejaron de decirlo. No sé si vos notaste que ya hay varios que no lo usan en su discurso. Sí, dejó del latillo, dejó casi, no digo de existir, pero ya no es Creo que quedó para los más radicales. Y entonces ahí el discurso ya se nota enseguida porque no termina en usar eso, sino en decir un montón de cosas que son muy radicales y que en general demuestran una vehemencia poco... digamos, como con poco pensamiento crítico, ¿no? Ya, digamos, se avanzó, por lo menos se fue, se va discutiendo, se va charlando. ¿Ves la luz al final del camino? ¿Pensás que esto, siguiendo, militándolo y con firmas y con ese tipo de cosas, esta ley finalmente en este año la podemos tener? Mira, yo creo que en el diputados va a salir, no sé qué va a pasar en el Senado, creo que en el Senado tendrá que ver con la contundencia con que se aprueben diputados y con la presión de la opinión pública. Me parece que muchos diputados están empezando a decir que estaban dudosos, están empezando a decir que están a favor, no conozco a nadie en el caso contrario. Sí conozco de los que no decían nada o estaban en contra, que cambiaron su posición. No es diputada, pero digamos, Chiche Dualde, que es una persona con vida pública y política muy conocida, ayer acaba de decir que ella siempre estuvo muy segura que estaba en contra y ahora
lo repensó y ahora está a favor de la ley. Ajá. Entonces me parece que como ella, ya sabemos que Cristina Kirchner, que en su momento tampoco estaba de acuerdo, ya dijo que iba a votar a favor, creo que Scioli se manifestó en el mismo sentido, entonces yo no escuché ninguno que antes estuviera a favor y ahora diga, no, me arrepentí, voy a votar en contra de la ley. Eso no escuché. Entonces tengo la sensación que en diputados cada vez más se van a ir acoplando a la aprobación de la ley, incluso por una cuestión de costo político. O sea, es un costo político altísimo votar una ley que, no votar una ley que implica que una mujer que se hace un aborto, que igual se lo va a hacer, lo haga en condiciones de clandestinidad y que vaya presa. Entonces, incluso para que por su conciencia siente que ese embrión es más que un embrión, del otro lado lo que está votando es, si no aprueba la ley, que una mujer vaya presa y que haga un aborto igual en condiciones clandestinas. El aborto existe, el aborto va a seguir existiendo, eso no hay duda. Entonces, ¿qué están votando cuando votan que no esté la ley? Claro. Bien, Claudia, te agradecemos realmente este contacto con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, adiós. Un beso grande, hasta siempre. Claudia Piñeiro, escritora, expuso ya en el Senado de la Nación